Señor Dios eterno, Padre de toda justicia y origen de toda verdad, el que no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie con él, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos sin ninguna variación ni sombra de cambio, cuya consistencia perfecta entre lo que es en su interior y lo que expresa en su exterior es el modelo más completo de integridad que el universo puede contemplar, me presento ante ti hoy con una petición que toca el núcleo más profundo de lo que significa vivir una vida que te honra no solo en los momentos visibles y públicos sino en cada momento privado y cotidiano donde nadie está mirando excepto tú y excepto la persona que realmente soy cuando no hay audiencia que impresionar ni reputación que mantener ni expectativas que satisfacer. Te pido integridad, Padre, y te pido carácter, sabiendo que estas dos palabras son fáciles de pronunciar y profundamente costosas de vivir, que suenan bien en una oración del domingo pero que se prueban en la realidad del lunes cuando las presiones son reales y las tentaciones son concretas y el costo de la consistencia se siente más pesado que el costo de la excepción conveniente que nadie notará. La palabra integridad viene del latín integritas que significa entero, completo, sin partes faltantes ni partes contradictorias. Una persona íntegra es una persona que es la misma en todas las dimensiones de su vida, que no tiene una versión pública cuidadosamente construida para la aprobación ajena y una versión privada donde la presión de las expectativas ya no pesa y donde los compromisos que se hicieron en público se relajan hasta volverse irreconocibles. Una persona íntegra es aquella cuya vida interior y cuya vida exterior cuentan la misma historia, cuyas creencias declaradas y sus comportamientos reales apuntan en la misma dirección, cuya conducta cuando está siendo observada y su conducta cuando nadie la observa son suficientemente similares como para que la observación o la ausencia de ella no sea la variable determinante de sus decisiones. Y debo confesarte, Señor, con la honestidad dolorosa que tu amor hace posible y que tu gracia hace segura, que esa consistencia completa no siempre ha sido mi realidad. Hay brechas en mi integridad, algunas grandes y evidentes y otras pequeñas y apenas perceptibles, pero todas reales, todas costosas, todas produciendo en mi interior una incomodidad que no siempre sé nombrar pero que reconozco como la señal del Espíritu Santo que señala la distancia entre quien declaro ser y quien realmente soy en los momentos donde esa declaración es más costosa de sostener. Hay momentos donde digo una cosa y hago otra sin que nadie lo note, pero donde yo lo noto y donde tú lo notas, y esa doble conciencia produce un ruido interior que ninguna cantidad de actividad espiritual visible puede silenciar completamente porque su origen está en una inconsistencia que no ha sido resuelta sino solo cubierta. Hay áreas donde soy más generoso con mis palabras de lo que soy con mis acciones, donde prometo más de lo que cumplo no por mala intención sino porque el entusiasmo del momento que produce la promesa frecuentemente excede la disciplina del tiempo que requiere el cumplimiento. Hay áreas donde mi comportamiento en público y mi comportamiento en privado tienen diferencias que no deberían existir, donde la persona que aparece en los contextos donde me conocen como creyente y la persona que aparece cuando estoy solo con mis pensamientos o con mis hábitos o con mis decisiones cotidianas no son tan similares como debería ser alguien que dice que su identidad fundamental está en Cristo. Hay áreas donde he construido una imagen de quien soy que es ligeramente más favorable que quien realmente soy, no de manera dramática ni deliberadamente deshonesta, sino de esa manera sutil con que todos tendemos a presentar nuestra mejor versión al mundo mientras guardamos las versiones menos pulidas para los momentos donde no hay audiencia. Trabaja en esas brechas, Padre, con la paciencia del alfarero y con la precisión del cirujano. No con condena que destruye sino con convicción que transforma, no con el peso aplastante de la culpa que paraliza sino con la claridad sanadora del espejo que muestra lo que necesita ser cambiado para que el cambio pueda comenzar. Porque la integridad no se produce evitando la mirada honesta al propio interior sino precisamente permitiéndola, siendo suficientemente valiente para ver lo que hay y suficientemente confiado en tu gracia para creer que lo que hay puede ser transformado en algo más parecido a tu carácter. Enséñame, Señor, los fundamentos correctos de la integridad, porque sé que la integridad puede ser construida sobre bases muy diferentes y que la base determina tanto su calidad como su durabilidad en el tiempo y bajo la presión. Hay una integridad que está construida sobre la reputación,
que se mantiene íntegra principalmente porque ser descubierto en la inconsistencia tendría consecuencias demasiado costosas para la imagen pública que se ha construido con tanto esfuerzo. Esa integridad funciona mientras el costo de la inconsistencia sea mayor que el costo de la consistencia, pero se quiebra en el momento en que la ecuación se invierte, cuando la tentación es suficientemente grande y la probabilidad de ser descubierto es suficientemente pequeña. Hay una integridad construida sobre las reglas, que se comporta de manera consistente porque las normas lo exigen y porque hay un sistema de valores externo que funciona como controlador del comportamiento. Esa integridad es más sólida que la primera, pero todavía tiene su límite, porque las reglas siempre tienen bordes y siempre hay situaciones que caen en los bordes donde la regla no habla con suficiente claridad y donde la persona que solo tiene reglas como guía puede encontrar justificaciones para la inconsistencia que parecen razonables aunque no lo sean. Y luego hay la integridad que está construida sobre el carácter, sobre quien se es en el nivel más profundo del ser, sobre los valores que han sido internalizados con tanta profundidad que ya no son normas externas que se obedecen sino expresiones naturales de una identidad que no cambia con las circunstancias. Esa integridad es la más sólida porque su fundamento no está en la presión externa sino en la convicción interna, no en el miedo a las consecuencias sino en el amor a la verdad, no en la obligación sino en la identidad. Es la integridad del que no miente no porque las consecuencias de mentir sean demasiado costosas sino porque simplemente no es de los que mienten, porque la honestidad no es una elección que evalúa caso por caso sino una característica tan fundamental de quien es que la deshonestidad se siente como traición a sí mismo. Quiero esa integridad, Padre. La que viene del carácter formado en profundidad y no del cumplimiento de normas externas. Y sé que ese tipo de integridad no se produce de la noche a la mañana ni en un momento de decisión dramática sino en la acumulación de miles de decisiones pequeñas tomadas en momentos donde nadie está mirando excepto tú, donde el único peso que determina la elección es el peso de quien quiero ser y no el peso de lo que otros esperan de mí. Forma en mí el carácter que esas decisiones requieren, Señor. El carácter que comienza con la lengua, con ese órgano pequeño pero devastadoramente poderoso que según tu palabra puede encender un bosque entero con una sola chispa, que puede bendecir y maldecir con la misma boca, que revela el estado del corazón con una claridad que ninguna otra parte del comportamiento humano puede igualar. Forma en mí la integridad de la lengua que dice lo que es verdad aunque sea incómodo, que no exagera para impresionar ni minimiza para evitar responsabilidad, que cumple lo que promete porque sabe que la palabra empeñada es un compromiso sagrado y no una declaración de intenciones sujeta a las conveniencias del momento. Forma el carácter de la consistencia en lo pequeño, porque Jesús fue muy claro en que el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho. Y que por lo tanto la integridad no se prueba únicamente en los grandes momentos de tentación visibles sino en los miles de momentos pequeños y aparentemente insignificantes donde nadie está tomando nota pero donde el carácter se va esculpiendo con cada elección que se hace. El dinero que se devuelve aunque nadie lo hubiera notado. La hora de llegada que se respeta aunque nadie estuviera cronometrando. La tarea que se hace con el mismo cuidado cuando nadie la va a revisar que cuando sí la van a revisar. El trato que se da a las personas que no tienen poder sobre mi vida con la misma consideración y el mismo respeto que el trato que doy a las que sí lo tienen. Forma el carácter de la valentía moral, Padre, esa capacidad de mantenerse en lo correcto cuando la presión del entorno empuja en la dirección contraria, cuando la mayoría está eligiendo el camino más fácil y cuando elegiré el costoso porque es el correcto. Cuando decir la verdad tiene un precio social real y cuando pagar ese precio es parte del costo de la integridad genuina. Porque hay momentos en que la integridad no es solo una cuestión de comportamiento privado sino de postura pública, de estar dispuesto a que se sepa lo que creo y cómo vivo aunque eso genere fricción con culturas y contextos que celebran valores diferentes. Y forma en mí el carácter de la gracia hacia los demás que está fallando en su integridad, porque sé que el que está en proceso de ser formado en carácter corre el peligro de volverse duro e intolerante con la inconsistencia de los demás, de convertir el proceso de su propia formación en un estándar que usa para juzgar a los que están en etapas diferentes del mismo proceso. Que mientras trabajo en mi propia integridad nunca pierda la compasión por los que están luchando con la suya,
que la conciencia de mis propias brechas me mantenga humilde ante las brechas ajenas, que el mismo espacio de gracia que recibo de ti para mi proceso sea el espacio que extiendo a los demás para el suyo. Que esta semana cada decisión que tome, grande o pequeña, visible o invisible, sea tomada desde el lugar del carácter que tú estás formando en mí y no desde el lugar de las conveniencias del momento. Que al final de esta semana pueda mirar hacia atrás y ver una semana de mayor consistencia que la anterior, una semana donde la brecha entre quien declaro ser y quien realmente soy se haya cerrado aunque sea 1 milímetro más. Porque sé que en la formación del carácter los milímetros son los que cuentan y que los milímetros acumulados a lo largo del tiempo son los que producen la transformación que los grandes gestos ocasionales nunca pueden producir solos. Que mi vida sea un testimonio de que el Dios que forma el carácter todavía está activo y que su obra en el ser humano que se rinde a ella es real y es hermosa y es posible para cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio del proceso. En el nombre íntegro y perfecto de Jesús. Amén.